Muy buenas tardes, bienvenidos a este diálogo libre extraordinario en el cual tenemos el gusto de contar en nuestra casa con Edgar Monzón, director de Prodatos, la encuestadora en la cual Prensa Libre ha confiado para hacer la encuesta libre y que será el tema que nos trae hoy para hablar. Nos acompaña en esta entrevista Gustavo Montenegro, editor de cierre de este periódico, y le saluda Antonio Barrios Alvarado, editor de apertura de Prensa Libre. Así que Edgar, Gustavo, bienvenidos a este diálogo libre extraordinario. Y pues hoy el dato, y lo veíamos desde la madrugada, es que la encuesta libre realizada por Prodatos a petición de Prensa Libre pues fue la más exacta y queda casi justo como quedaron los resultados que el Tribunal Supremo Electoral nos mostró en la madrugada. Edgar, ¿por qué se da ese resultado tan apegado de la encuesta libre con el resultado final del Tribunal Supremo? Es una combinación de factores, es una combinación de factores que empiezan, yo diría, desde la misma relación. Nunca nos hemos sentido presionados en la encuesta, en realizarla, en cómo hacerla. Siempre toda la parte metodológica ha sido de parte nuestra. Y creo que tiene que ver también con esa pasión que en la empresa todo el mundo le pone porque las cosas salgan lo más perfecto posible. Y eso influye mucho en la parte de diseño muestral. Son horas y horas que se invierten en cómo hacer una muestra lo más representativa posible, tanto geográfica como de los diferentes segmentos sociales, y también en la ejecución, porque me gusta decir que la gente está muy comprometida con buscar esa calidad de trabajo, con seguir ese plan de muestreo, con llegar a los lugares que fueron seleccionados, no importa que haya que atravesar ríos o que haya que caminar mucho tiempo para llegar a esos lugares, y destacaría mucho ese compromiso, porque un plan que se queda en papel, pues igual se puede destruir o afectar los resultados, pero aquí la gente guarda siempre ese compromiso de hay que llegar ahí y busca lo imposible por no sustituir ningún punto muestral. Además, aparte de la llegada a los puntos que sean seleccionados estadísticamente, viene también la capacidad de recolectar los datos y reflejarlos fielmente en un instrumento. Sí, desde la parte de la encuesta, donde se revisan las preguntas que sean lo más objetivamente posible, que sean muy balanceadas, que le den la oportunidad a la gente de contestar una respuesta muy espontánea y sin ningún tipo de sesgo. Yo creo que todo eso influye, y al final creo que mucha gente en la empresa, y supongo que aquí, se siente satisfecha de lograr el resultado que se logró, que es bastante apegado a lo que pasó. Y hablando de ese resultado, yo quisiera pedirle a los compañeros de producción que nos proyecten los resultados primero del Tribunal Supremo, y luego vamos a compararlos con los que mostró la encuesta libre, solo para recordárselo a quienes nos sintonizan. Gustavo, tal vez nos puede leer los resultados del tribunal. Jimmy Morales, de FCN Nación, el candidato ganador de la presidencia, tiene 67.44%. Y derrotó a Sandra Torres, quien quedó con 32.56%. Y la encuesta libre dijo el 21 de octubre, que fue el día que la publicamos, que Jimmy Morales tenía una intención de voto de 67.9 y Sandra Torres de 32.1. Mínima la diferencia, Edgar. ¿Cómo es que al final coincide tanto? ¿Qué explicación podríamos encontrar que esta vez han coincidido tanto los resultados, incluso comparados con otras encuestas que, valga decirlo, si bien en proyección pues se acercan, el número que dio encuesta libre pues es demasiado idéntico, tiene una diferencia de 0.46. No sé si eso estadísticamente es, creo yo, mínimo, ¿verdad? Es bastante exacto. Me gustaría decir que fue la más exacta, pero también, en honor a ser justo, diría que hubieron varias que estuvieron dentro del margen de error. No solo una fue la encuesta seria que pudo predecir esto, hubo más de alguna. Creo que la nuestra la conozco por dentro, entonces puedo decir todo el esfuerzo que se hace. Llegar a 138 lugares en Guatemala no es fácil. Cuando nosotros vimos la relevancia de esto con todo el proceso de la primera vuelta, decidimos aumentar los puntos muestrales, que eran 108 poblaciones, decidimos aumentarlo a 138. Decidimos revisar nuevamente toda la estructura geográfica de rural,
semirural, urbano pequeño, urbano mediano y urbano grande, porque en el diseño muestral no solo se trabaja ciudades rurales y urbanas, se trabaja toda una estructura de poblaciones grandes, medianas, pequeñas, incluso las rurales en dos sentidos, el rural 1 y el rural 2, que ya cuando hablamos de rural 2 es rural bastante lejano y se llega en su justa proporción, se llega a lugares sorteados completamente al azar y se va a los lugares que fueron seleccionados. Y ahí es donde destacaría el trabajo del equipo de campo, que llega exactamente a esos lugares. Y recordando, Edgar, alguna de las anécdotas que te han contado tus colaboradores, yo aquí tengo un listado de los 138 puntos, pero, o sea, para que vean cómo la encuesta fue de profunda, en comunidades como Chimaltenango, departamentos como Chimaltenango, visitaron puntos como Xenimajuyú, Xejolón, que entiendo son cantones o aldeas, ¿verdad? Por ejemplo, en Retauleu fueron el centro, la Lolita, la misma cabecera, obviamente. En Quetzaltenango, aparte de la cabecera, visitaron también San Miguel Civilá. Y así podríamos mencionar los 138 puntos, pero de las anécdotas que te pueden haber contado de esa experiencia y de esos viajes largos a la Guatemala rural, que nos lleva, pues, como vos decís, cruzar ríos, montañas, horas de viaje. ¿Alguna anécdota que recordes en este momento? Mira, la parte anecdótica siempre es el final de esta encuesta. Las elecciones pasadas hicimos un almuerzo con la gente luego y lo vamos a hacer ahora en la primera oportunidad. Y lo más interesante ya es, estando relajados de que el resultado salió como debía salir, escuchar esas anécdotas. Cuando la gente te empieza a contar de que los correteaban perros, de que gente salía insultándolos, que es la parte noble y anecdótica, porque en esta ocasión pues pasó algo que nadie hubiera querido que pasara, pero las anécdotas son cosas simpáticas, como que al atravesar un río alguien se cae y luego ¿qué hago si estoy mojado? Tal vez debería decirte que no tengo todas las de este año, espero tenerlas en una reunión con la gente que tengamos, porque es parte de ya estando relajados de todo lo que uno busca saber. Entiendo que al incidente desagradable para los lectores que no lo conocen es pues una retención involuntaria que tuvieron un equipo en la zona 13 a quienes pues los registraron y les quitaron las papeletas que habían sido marcadas en uno de los puntos de muestreo. Sí, yo no quisiera mucho referirme a eso, pero fue así como lo decís, cosas que pasan. Pero más que todo lo interesante es, bueno, ¿qué se hizo ante esa situación? Se repone por un sector exactamente del mismo nivel, en las mismas condiciones. O sea, toda la muestra al final tiene que quedar balanceada como estaba en el diseño primario. Y la encuesta, digamos, la riqueza de la encuesta libre no es que depende de 1 o 2 o 5 puntos. Tiene 138 puntos de muestreo que son claramente alternables, sustituibles. Claro, se sortean y esos son los que se hacen, pero en caso de fuerza mayor, siempre hay otro punto disponible para equipararlo. Pero lo que se sustituye es menos del 2%, y eso es una de las cosas que creo yo que destaca de la encuesta libre. 138 puntos donde solo se sustituye 1 o 2 en la encuesta, y es de verdaderamente causas de fuerza mayor. Sí. Yo creo que es un mérito. Y la otra parte de la encuesta porque hoy, después de todo este estrés, uno se siente relajado por el número del 67.9, pero creo que la riqueza de la encuesta libre es que da un entorno mucho más amplio que ese número. Siempre dijo por qué iba sucediendo eso, qué está pasando, qué está buscando la gente. Y tal vez vamos a hablar un poquito más de esos datos y de esos detalles interesantes. Solo vamos a ir a un corte que nos piden nuestros compañeros de producción y ya volvemos en unos segundos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Muchas gracias por seguir en este diálogo libre. Estamos con Edgar Monzón, director de Prodatos, la empresa contratada por Prensa Libre para efectuar la encuesta libre que tuvo un margen de acierto bastante exacto respecto de los resultados de esta elección del 2015. Hablábamos fuera de cámara, Edgar, acerca de cuáles eran los factores que habían hecho que el voto de las personas encuestadas se mantuviera pues bastante en su sitio, al momento de la encuesta se les encuestó cuál era su preferencia, pero a la vez había algunas preguntas podríamos decir, de soporte, como qué tan decidido está ya su voto, en el cual era bastante alto. ¿Cómo era este factor? La encuesta terminó la recolección de datos el 15 de octubre. Y bueno, faltaban 10 días para que la elección ocurriera y cualquiera hubiera podido pensar que puede variar. Y de hecho varía. Si hay un acontecimiento grande, varía. Creo que a mi juicio no hubo un acontecimiento sustancialmente del tamaño como para modificar la opinión de la gente. Además que en los mismos datos que publicábamos, que es lo que me gusta de la encuesta, da un entorno. Más del 90% en un caso y en el otro caso también cerca del 90% decían, yo ya estoy decidido. O sea, difícilmente cambiaría mi 94 mi en el caso de Jimmy, 87 en el caso de la señora Torres. Sí. Esta es gente que decía, ya tengo decidido mi voto. Y adentro, cuando uno miraba los resultados, pues uno podía encontrar por qué una gente se inclinaba hacia un lado y por qué otra gente se inclinaba hacia otro lado, que es la parte estratégica que siempre ha brindado la encuesta libre y creo yo que da mucho para análisis, que para mí es de las cosas más importantes, no solo el resultado de le pegaron o no le pegaron. Claro, y en ese sentido, Edgar, y repasando un poco los datos y recordándolo sobre todo, por ejemplo, había gente que decía que evaluaba los aspectos de por qué sí votarían por él o ella en cualquiera de los dos casos. Y por ejemplo, había una respuesta que fue lo que recuerdo que nos resaltaste mucho en la presentación. Por ejemplo, a Jimmy Morales mucha gente le veía... si bien le veía una capacidad de 89% de personas de los que votarían por él decía que tiene capacidad para gobernar, y en el caso de la señora Torres 93% decía lo mismo, pero había un contraste que el 88% en el caso de Jimmy decía que haría un gobierno honesto y solo el 72% respondía lo mismo en cuanto a Sandra Torres. Quizá ese factor fue fundamental esta vez, Edgar, y nos podrías ampliar un poco de eso. Sí. Creo que existía cierto temor por un candidato y fue un temor que evidentemente ellos buscaron derribarlo en los últimos meses. Estoy seguro que los conocían, el antivoto que existía hacia ese partido, y creo yo que la elección se definió por eso, porque eran muy diferentes. O sea, los que estaban con la UNE apreciaban mucho los programas sociales, valoraban mucho la contribución que ese partido le daba a esos aspectos, pero los que estaban con Jimmy Morales valoraban mucho la confianza que proyectaba esta gente, y la confianza basado en no se sabe nada malo de él, puede proyectar cierta confianza y honestidad, y entonces creo yo que la elección se definía por el depositar confianza en un candidato o el apreciar los programas sociales, y creo yo que entre esas dos cosas la gente aparentemente estaba buscando más en dónde depositar su confianza, en dónde tener una esperanza de que no se vuelvan a repetir algunos problemas que podemos estar viviendo en estos momentos. Concretamente, ¿cuáles han sido, digamos, los comentarios que te han llegado por parte, no sé, de conocidos, amigos o clientes o Me gusta sectores? Pensar que es un día interesante tanto para prensa como para Prodatos, como para las otras empresas que también estuvieron dentro del margen de error. Y los comentarios son esa confianza que dan cuando las encuestas son buenas, y hubieron varias buenas, o sea, no solo la nuestra. Y esa confianza que es importante para la industria, porque las encuestas son importantes, son un valor que sirve para la gente para tomar decisiones. Las encuestas no toman decisiones, las encuestas simplemente muestran lo que está pasando y los diagnósticos los hacen las personas. Pero sí, muchos clientes, amigos, pues han estado cerca, felicitando, y me gusta que tanto hablan de prensa como de Prodatos, y me gusta que también hablan de la industria, que la gente separa lo que son buenas encuestas de malas encuestas, y no quisiéramos por ningún momento atribuirnos que somos la única que le pegamos. Varias estuvieron dentro del margen de error.
Y yo solo repasando de nuevo los datos ahorita que veíamos, por ejemplo, la evaluación de los aspectos. Por ejemplo, cuando le preguntaban a la gente cuál es el aspecto positivo que ve en Sandra Torres, el 89% decía que tiene un plan de gobierno contra un 84% de Jimmy, es decir, Jimmy en desventaja ahí. Incluso decía, tiene equipo para gobernar, veían que el 80% decía que Sandra Torres tenía equipo y el 75% veía un equipo en Jimmy Morales, pero incluso en la capacidad para gobernar le daban más puntos a ella, 93 contra 89, pero el factor al final fue el de haría un gobierno honesto. La percepción que quedó al final del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, en donde Sandra Torres fue primera dama, pues es al final lo que marca. Pero en ese sentido, y termino mi comentario, hay un dato muy interesante que nos tiró la encuesta y que le preguntó, bueno, y usted no va a votar, agarró a los que no votarían o dijeron que no votarían por él o ella, pero les hizo las mismas preguntas. Y ahí hay una gran diferencia. De los que no votarían por Jimmy Morales, a pesar de que no votarían por él, el 39% de estas personas creía y cree que haría un gobierno honesto. Mientras que apenas el 12% de Sandra Torres creería que no lo haría. Es decir, incluso los detractores de Jimmy Morales pensaban que él era mucho más honesto o es mucho más honesto que la señora Torres. Y claro, no estamos diciendo nada más, acusándolos de nada, pero estamos solo simplemente midiendo percepciones, ¿verdad? Tal vez no que era más honesto que la otra entre los que iban a votar por Sandra, pero sí creo yo que una de las fortalezas de Sandra Torres y de la UNE era su plan de gobierno. Una de las fortalezas de ella era su capacidad para gobernar, que mucha gente sabía que así era. Incluso los que no iban a votar por ella tenían una idea de sí es cierto, podría ella funcionar y hacerlo bien en ese sentido, tiene capacidad, pues. Pero había una cosa donde era bastante mejor Jimmy, que era la confianza. O sea, creo que va a ser un partido honesto. Y no estoy diciendo que uno u otro sean más honestos, simplemente es la percepción de la gente que se sentía más cómoda con la confianza que proyectaba uno. Y eso para mí hizo definir mucho la encuesta, porque sí, los datos que tú leíste decían eso. O sea, si hablamos de plan de gobierno, era más confortable el de Sandra Torres, y la misma gente lo decía. Si hablamos de capacidad para gobernar, la gente se podía sentir más cómoda con Sandra Torres, pero también, como tú lo dijiste, si hablamos de confianza, Jimmy Morales demostraba o proyectaba más confianza, y eso definió la encuesta. O sea, la percepción de la gente en cuanto a la confianza que proyectaba cada uno. En el camino hubo un par, al menos, de candidatos que se molestaron, alegaron, dijeron que no estaban en séptimo lugar, sino que estaban en cuarto, en tercero. Incluso en el caso de la señora Torres, en algún momento dijo que la medición que se había hecho no tomaba en cuenta el peso del factor rural. Y todas esas aseveraciones pues se ven desvirtuadas por los resultados y la coincidencia. ¿Cuál, dirías, en tu opinión, es el riesgo de que un candidato o en el entorno político, un candidato o un partido se deje guiar por una encuesta, no te voy a decir mal hecha, pero cuyos puntos de muestreo a lo mejor no estén bien calculados? Creo que es notable que en este caso varias encuestas pueden demostrar su veracidad, y en este caso hay una fecha en donde es la comprobación, es el test final. Sí creo yo que la industria en Guatemala, empresas guatemaltecas o empresas centroamericanas, hay varias que pueden dar esa credibilidad, y creo que lo mejor es lo que tú decías, de a la hora de seleccionar con quién buscar esa veracidad, porque las encuestas lo que dan es un mapa sobre la mesa sobre el cual hay que tomar decisiones, pero decisiones sobre historias reales, o sea, sobre alguien que pueda decirme qué significa un número y qué hay detrás de ese número, en base a qué se está moviendo la gente, porque los números son rígidos. Lo importante es qué historia están contando los números, y para mí lo importante es que sea una historia real, que no se dejen llevar por alguien que me gusta más el dato que me está diciendo, pero no es el real, porque al final en estos casos existen estas comprobaciones. Y si bien vamos sobre coincidencias afortunadas, como en este caso, las encuestas no son en sí una predicción de algo, sino un escenario. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Son una tendencia, pero como cualquier tendencia, la tendencia está basada en esto va a ocurrir si las cosas siguen igual. Pero si las cosas no siguen igual, la tendencia se modifica. O sea, cualquier evento que haya en medio de cuándo se midió y dónde va a ocurrir el evento, puede distorsionar esa tendencia. Si no hay ningún evento, pasa esto que vimos, que varias están dentro del margen de error. Pero esas son las encuestas, una tendencia de si todo sigue igual, esto va a pasar. Y lo que se busca conociendo los datos es precisamente modificar la tendencia. Cuando yo sé, estoy mal en esta zona, estoy mal por esto, realmente todo el trabajo estratégico lo que busca es darle otro rumbo a esa tendencia, un rumbo que me favorezca más, un rumbo donde los datos yo pueda buscar mejores oportunidades para mí basado en las acciones. Y eso es la parte del diagnóstico y la parte de las estrategias y tácticas que tienen que venir después de estos números. Volviendo un poco sobre esa parte de la tendencia, baste mencionar el caso, por ejemplo, de la tendencia que tenía el candidato de líder. Digamos, en la primera encuesta, pues no se sabía, pero ya en la segunda ya se marcaba una tendencia a la baja y no parece que no le hicieron caso. Él era el primer lugar y él era el primer lugar por bastante. O sea, en la misma encuesta libre en el mes de abril, él tenía 40 puntos y el segundo lugar, que en ese entonces era Sinibaldi, tenía 16. La distancia era una distancia tan grande como la que estamos viendo ahorita. Pero la tendencia, igual en este momento, como tú dices, la tendencia de él era bajar, bajar, bajar. Y habían acontecimientos que influían en ese pensamiento de la gente y acontecimientos importantes. Al final, lo que dio el resultado fue la confirmación de esa tendencia. Sobre esas percepciones vamos a volver en el tercero y último corte de este diálogo libre. Les agradecemos su atención. Estamos con Edgar Monzón, director de Prodatos, empresa contratada por Prensa Libre para la encuesta libre. Volvemos en un segundo. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en este diálogo libre extraordinario. Nos acompaña Edgar Monzón, director de Prodatos, empresa en la cual Prensa Libre ha confiado para elaborar la encuesta libre que fue publicada el miércoles 21 de octubre, hace tan solo unos días, y que pues ha sido la más certera en cuanto a los resultados finales que ha arrojado el Tribunal Supremo Electoral hace apenas unas horas. Edgar, nos hablabas de cómo las encuestas van marcando y van contándonos historias a través de los datos, de las percepciones que se van demostrando de la gente. Esta es la segunda encuesta o el segundo proceso electoral que Prodatos y Prensa Libre trabajan en este tipo de mediciones de intención de voto o opiniones, mediciones políticas. Y obviamente has venido viendo cómo han cambiado las percepciones de los ciudadanos. Pasamos de un anterior periodo electoral donde la decisión probablemente se fue por los temas de seguridad, por los temas económicos, a uno donde incluso pues ya no importó tanto si era el con mejor plan de gobierno o era el más experimentado, sino que era el que creían o percibían más honrado y más honesto, o que comparado con el resto lo veían diferente. ¿Cómo has visto esa evolución a lo largo de estos dos periodos electorales que has hecho mediciones de opinión política, Edgar? No sé si llamarle evolución o cambio en la dinámica de pensamiento de la gente. La opinión de la gente siempre es dinámica, siempre va cambiando, modificándose por los acontecimientos que están ocurriendo. Yo recuerdo cuando Pérez Molina empezó su proceso, su gobierno, la encuesta decía que la opinión favorable de la gente era 77% a los 100 días. Incluso a los 6 meses era bastante alto, 70%. La gente todavía decía, sigue manteniendo la confianza de la gente.
pero las opiniones y de la gente son dinámicas. Al final, la última encuesta que estaba la gente del Patriota en el gobierno, la confianza en él era, si no mal recuerdo, 12 o 16%. O sea, de 70 había bajado a 16%. Había un desencanto. Y ese desencanto creo yo que influyó bastante en la búsqueda de confianza. Quiero confianza, más que un plan. Confianza en que alguien va a poder manejar las finanzas, lo que se trata el gobierno en una forma más transparente. Creo que fue un punto muy importante en esta elección. Lo importante, digamos, que en esa confianza es que no creo que el depósito de la confianza dure tanto como te la doy y luego la guardas para siempre. El gobierno patriota llegaba hasta 70% de aprobación a los 6 meses. Creo que esta gente, en la opinión de la gente actual, de nosotros, está como más susceptible, está más a la expectativa, está más sabida de que tiene más poder, o sea, de que puede hacer cambios, de que lo que ellos buscan puede girar el acontecimiento alrededor de lo que busca la gente si ellos empiezan a actuar. Entonces lo importante será que esta gente del nuevo gobierno sepa que ese es su activo más importante, la confianza de la gente, pero que también es su riesgo más importante, porque la gente va a estar esperando y lo importante será medir, pues si no es con nosotros, con alguien más, pero medir cómo va esa confianza y darse cuenta que cuando el número baja, atender a por qué está bajando, qué estamos dejando de hacer, qué estamos dejando de sentir en la gente y en dónde están las frustraciones. ¿Cómo se observa ya una de las últimas preguntas, cómo se observa la interacción entre los grupos de edad o las variantes entre los grupos de edad? Por ejemplo, de la encuesta anterior para esta, pareciera que esta vez había más gente mayor, por así decirlo, que era como un grupo mayoritario en lugar de tantos jóvenes, pero no sé cómo percibes esa Tal distribución. Vez no tanto la diferencia por grupos de edad. Creo yo que el cambio más importante en esta encuesta fue la diferencia por grupos territoriales. Antes, rural era un lugar que votaba bastante diferente al área urbana y eran casi como que 2 países. Hoy, la encuesta lo dijo antes de que fuera la elección, dijo FCN va a ganar incluso en el área rural. Sí. Y fue algo que mucha gente dijo, no, tal vez la encuesta no llega a las verdaderas áreas rurales. Y sí llegamos, o sea, parte de lo que nos preciamos es verdaderamente conocer Guatemala y conocer lo que es un rural y los diferentes niveles de rurales. Y la encuesta decía, en rural también gana Jimmy Morales. Habrá algún par de lugares verapaces entre las mujeres de Occidente en donde UCN está mejor, pero la principal diferencia fue que el rural votó más parecido a lo urbano. No quiere decir igual, porque en el área rural las preferencias estaban 53-47, cuando la diferencia en urbano era bastante mayúscula, pero no había esa bipolaridad que habíamos visto en otras elecciones. Entonces, lo que uno creo que busca entender es cómo ese rural se acerca más al urbano, y creo yo que son los medios de comunicación modernos los que hacen eso. Un altísimo porcentaje de la gente rural tiene teléfono celular inteligente y está probablemente viendo lo que estamos haciendo ahorita mismo. O sea, ya no es como sitios totalmente apartados, ya no es como lugares donde no van a tener esta incorporación a la parte de lo que está pasando en el país en el momento. Y eso es otra de las grandes informaciones que uno puede aprender en esta información de este proceso. Solo tengo una última pregunta, Edgar. A lo largo de las distintas mediciones que se hicieron para este proceso electoral, ustedes fueron diciéndonos los problemas y las preocupaciones de los guatemaltecos. Un breve resumen de cuáles son esos problemas y preocupaciones que ustedes detectaron en la encuesta y que al final pues seguramente serán los problemas principales que tendrá el nuevo gobierno, que nos pueda recordar y más o menos hacia dónde van esas tendencias. Y la pregunta va encaminada en que, nos lo mencionaste muchas veces, las preocupaciones principales variaban entre la seguridad y el aspecto económico. Incluso el económico venía desde hace años superando o poco a poco cerrando brecha con la seguridad, pero ¿cuáles serían esas proyecciones o esos problemas o preocupaciones de los guatemaltecos? La seguridad fue por mucho tiempo un problema muy grande,
pero lo que decía la encuesta es que el porcentaje de gente que la habían asaltado incluso podía haber disminuido. La parte económica se volvió el primer problema. Ahora, creo que la parte importante de entender es que la gente lo que está diciendo es, me está golpeando la parte económica. Y yo creo que un gobierno no necesariamente tiene que resolver el problema, pero sí dar las pautas para que pueda empezar a resolverse el problema. Y hablo de generación de empleo, hablo de generación de oportunidades para que cierta parte pueda proveer de esos empleos, pero entender que lo que más está golpeando a la gente es, me cuesta obtener dinero, me cuesta juntar el dinero que necesito para pagar lo que tengo que pagar. Tengo que vivir al día o tengo que vivir con presupuestos en rojo. Y no creo que la parte sea, el gobierno lo tiene que solucionar todo, pero sí entender que va a ser su principal reto. Que golpea a menudo la esperanza, la expectativa y otros factores que se tocaron en otras encuestas, ¿verdad? El optimismo del guatemalteco. Exactamente, y creo yo que va a ser importante ya que lo tocaste, porque una de las cosas que yo quisiera resaltar es que por muchas encuestas vimos que el guatemalteco estaba golpeado por el pasado y decía, estoy peor que antes, pero el optimismo siempre era uno de nuestros rasgos. O sea, veo el futuro con optimismo, voy a estar mejor. Y hemos visto en un par de encuestas, y tú lo viste, que ya no era tan cierto. Y creo yo que parte importante, y para mí importantísimo que el gobierno tome en cuenta, es que no se le puede robar ese optimismo a la gente. Creo yo que parte de lo que está buscando, y con esta búsqueda de confianza, es quiero recuperar mi optimismo. Y va a ser un reto importantísimo, porque por las últimas 2 encuestas que entregamos, el guatemalteco ya no era tan optimista hacia el futuro. Y es un punto importante que seguramente vamos a seguir midiendo con Prodatos a lo largo del próximo gobierno. Edgar, gracias. Sabemos de tu agenda limitada, pues, y gracias a ustedes por su sintonía. Y pues felicidades, Edgar, porque creo que es un éxito tanto para Prodatos como para Prensa Libre el haber atinado con tanta precisión en lo que iba a ocurrir en esta elección presidencial. A ustedes, gracias por su sintonía. Gracias, Gustavo. Gracias, Buenas tardes. Y pues pueden ver mañana el resumen en la edición impresa de Prensa Libre. Buenas noches.